donde Cristo no ha sido predicado. El texto es Romanos capítulo 15, verso 20, y voy a leer de la Biblia de las Américas. De esta manera, dice Pablo, me esforcé en anunciar el Evangelio. Y noten ustedes dónde está el acento. Todo este texto tiene acentos muy puntuales, pero dice Pablo que él quiere predicar no donde Cristo ya era conocido. O sea, significa que Pablo quiere llegar a donde Cristo no ha llegado. Y ese es el reto. Aún nuestros países tienen personas que no conocen del Señor. Pero hay lugares, y oíamos en este video, 3.500 millones de personas en contextos de este mundo, queridos hermanos, nunca han oído del Evangelio. Nunca. Significa que nosotros tenemos un gran reto, porque que la gente escuche del Evangelio es vital para que Cristo venga. Así lo dice la Escritura. Entonces, por eso el mensaje es esto: donde Cristo no ha sido predicado aún. Y he colocado como introducción precisamente esto que enfatizo para ustedes. No donde Cristo ya era conocido, dice Pablo. Este es el gran reto: llegar a donde no hemos llegado. Diga conmigo: llegar a donde no hemos llegado. Ese es el gran reto. Y hermanos, estamos en eso, compenetrados. Pudiésemos nosotros estar pensando en cada uno de nosotros o estar pensando en la iglesia, pero mire, vuelvo a mencionar, esta iglesia se desprende de esta ofrenda que levantaremos hoy. Aquí hay necesidades, como las hay en todas las iglesias. En la pandemia, la iglesia allá en Tegucigalpa, que pastoreé por 17 años, pasó del 100% que recibía de finanzas al 40% de una semana a otra. El recibo de la luz siguió siendo el mismo. La mensualidad que pagábamos por un local que compramos seguía siendo la misma. Los sueldos para nuestro personal seguían siendo los mismos, con una diferencia: la entrada no era la misma. Pero Dios seguía siendo Dios. Amén. Dios seguía siendo Dios en medio de todo. Y nunca dejamos de afirmar nuestra decisión de honrar al Señor con ofrenda misionera. Y Dios ha sido fiel, porque de eso se trata, de que nosotros entendamos que cuando nos comprometemos con llevar el Evangelio ahí donde Cristo no ha sido predicado, hermanos, nosotros nos comprometemos con Dios, pero Dios se compromete también con nosotros. Eso es así. Ahora, para que esto se dé, para que esto sea una realidad, para que no sea un discurso, porque de eso se trata. Hay lugares donde se habla de misiones, hay actividades misioneras, pero el tema es que sea realidad, que se haga realidad. Pablo nos sugiere aquí 3 cosas que quiero mencionar para ustedes en esta misma porción. Dice Pablo que en primer lugar es importante seguir el formato de Dios. Y eso está implícito en la primera frase con que se inaugura el texto. Dice Pablo: de esta manera. Hermanos, de esa manera marca, es como un mapa, es como una orientación, hay una forma. No se trata de que nosotros inventemos esa forma, no, esa forma ya está definida en la Biblia. Este ejercicio que nosotros hacemos de fe hoy es un ejercicio de fe que hacían las iglesias que nos antecedieron. Abunda en la Biblia el ejemplo de iglesias que ofrecieron su recurso para que gente conociera del Señor. Así se logró predicar el Evangelio en las primeras etapas de la iglesia.
O sea que esto que estamos haciendo nosotros no es nuevo. Estamos nada más siguiendo el formato que Dios nos ha establecido. Es el formato de Dios. Esa palabra en el griego, esa palabra manera, significa ginomai. ¿Y sabe qué es en su esencia esa palabra? Significa hacer que algo sea. Si nosotros queremos que el evangelio sea predicado donde no ha sido predicado, hagámoslo a la manera de Dios. Porque en este mundo en que nosotros vivimos hay mucha propuesta, hermanos. Hay mucha ocurrencia. Las iglesias se llenan de tanta actividad y tanta actividad febril, sin propósito, sin sentido, que necesitamos como depurar y volver a la idea original, a la esencia del por qué, para qué somos iglesia. Y hacerlo a la manera de Dios. Y Pablo no está escribiendo al azar ahí. Pablo está diciendo: si lo hago a la manera de Dios, lograré que lo que estoy procurando sea una realidad. Esa palabra significa cumplir. Y hermanos, la gran comisión no es una opción, es un mandato. Y necesitamos cumplir ese mandato. No es si queremos, no. Es que el Señor dijo: vayan y prediquen. Y para cumplir eso hay que hacerlo a la manera de Dios, siguiendo el formato que Dios ha establecido. Y esa palabra significa comportarse. Es decir, el comportamiento individual en la iglesia y colectivo debe estar apegado a ese formato que Dios ha establecido. Yo les digo, me convertí a los 14, 15 años y desde ahí estoy metido, sirviendo al Señor. Y no, hermanos, he descubierto que este formato es diferente. 45 años tengo ya, no de edad, de servir al Señor. Quisiera tener 45 años de edad, pero no los tengo. Y el formato es el mismo. Aquí está el pastor Tomás, por años, el formato es el mismo. Y si queremos nosotros lograr en este último tiempo estar vigentes, hay que seguir el formato de Dios. El formato de Dios, hermanos, no pasa de moda. Porque no es una moda. Predicar el evangelio no es una moda. Predicar el evangelio es un mandato de Dios. Y hay que seguir ese formato. Hay que seguir esa indicación. Es de la única manera en que nosotros lograremos llegar a los lugares donde Cristo no ha sido predicado. Y es la manera en que nosotros podemos garantizar que comprometidos nosotros con Dios, Dios también se comprometerá. Y yo les digo y les profetizo en esta mañana, estando con ustedes acá, que Dios va a derramar bendición abundante a aquellos que siembran en esta hora para la cosecha mundial del último tiempo antes de su venida. No solo tendrás para los tuyos, verás la bendición del Señor. La semilla que hoy siembras en este altar dará fruto abundante de bendición. Verás la cosecha no solo de la salvación en tu familia, sino la bendición en todo sentido para tu vida. Yo suelto esa palabra para ti en esta mañana. Verás la bendición del Señor. Eso es así. En segundo lugar, Pablo dice que hay una forma de hacerlo. Pero también Pablo dice que hay que esforzarse. Dice de esta manera, y yo subrayo lo otro, me esforcé. Hermanos, es que las cosas buenas requieren esfuerzo. Yo no dudo, yo di mi ofrenda misionera antes de venir acá. Lo he hecho siempre así.
Porque yo detesto que alguien se pare a pedir lo que no hace. Yo no puedo estarles pidiendo a ustedes aquí que den si yo no doy. Yo diezmo. Quiero que ustedes sepan que yo diezmo. Y lo he hecho siempre, toda mi vida. No por un requisito, no, por una convicción. Desde que era un conserje y me dieron mi primer sueldo, aparté y aprendí a apartar que lo de Dios es de Dios. Siempre he diezmado, siendo pastor. Y estando acá, no he dejado de hacerlo. De tal manera que antes de este momento, porque es así, yo entregué mi ofrenda. Lo que sentí que el Señor me invitó. Bueno, aquí están mis dos hijos, ¿verdad? Perdón, paréntesis, aquí está mi hijo mayor, que ustedes lo conocen, y mi hijo menor, que viene llegando de viaje de la zona de Washington. Un aplauso para ellos, por favor, aquí están. Ni los miré entrar. Entonces uno tiene que hacer lo propio. Y hermanos, requiere esfuerzo. Si ustedes me preguntan si lo que yo di me sobraba, no. Si ustedes me preguntan si lo que yo di no lo necesitaba, claro que lo ocupo. Si ustedes me preguntan si lo que di significó hacer un esfuerzo en términos de arrancar algo, claro. Pero es que eso así es. Siempre ha sido así. Tu salvación fue así. Dios se desprendió, se hizo hombre. Estando aquí entre nosotros se humilló. Fue a la cruz. Ahí pagó un precio por ti. Tu salvación tiene un precio, porque lo bueno cuesta, queridos hermanos. Lo bueno cuesta. Y es igual, sigue ocurriendo eso. Sigue habiendo la necesidad de ese desprendimiento, de ese esfuerzo. Esa palabra que Pablo utiliza acá, me esforcé, hermanos, significa esto, significa anhelo. ¿Sabe? Cuando ya uno deja de anhelar algo, deja de esforzarse por ese algo. Si tú no anhelas nada en tu matrimonio, no hay esfuerzo. Tú vivirás del día a día, casi de lo accidental. Si no anhelas crecer en tu vida cristiana, no te vas a esforzar. Si no anhelas ver crecer la iglesia, no te vas a esforzar. Es que el anhelo tiene de fondo esfuerzo, y el esfuerzo tiene de fondo anhelo. Y Pablo dice: yo anhelé, me esforcé. Esa palabra significa honor. Hermanos, es que los que se esfuerzan le imprimen un sello de honor a lo que hacen. La característica de los esforzados es el honor. Miren ustedes, los soldados que se esfuerzan lo hacen en función de su uniforme, es un honor para ellos. Y por eso reciben honores, por el esfuerzo que hacen. No todo mundo entra al ejército porque tiene la implicación del esfuerzo, eso. Pero al final es un honor. Esa palabra significa, queridos hermanos, ansioso. Es el esfuerzo que tiene de fondo ese deseo tuyo de encontrarte con la hora. El ansia de ver que algo se dé. Como cuando tú vas y pagas el colegio de tus hijos y estás ansioso por verlos coronados ahí en su carrera. Ayer una hermana me envió fotografías de su hija. Me dijo: obispo, gracias por orar por mi hija tantas veces.
Al final lo logramos. Él se esforzó. Y llegó ese momento con esa ansia de ver que su hija recibía. Hermanos, si no hay eso de fondo, no hay esfuerzo. Esa palabra significa estar ferviente para hacer algo. Yo por eso les digo, ya cuando uno pierde el estar ferviente, hermanos, mejor que lo entierren a uno. Ya si tú vas a tu casa y no vas con esa efervescencia, con esa ansia, con ese anhelo, con esa pasión. Si tú vienes a la iglesia y no vienes con ese anhelo, con esa pasión. Si tú vas a dar algo para el Señor y no lo haces con ese anhelo, con esa pasión, hermano, hay algo que no está trabajando bien. Difícil que podamos llegar a los lugares que no hemos llegado si no hay pasión. Y esa palabra significa precio pagado. Porque ¿qué palabra estamos auscultando aquí? Es me esforcé. Hermano, se paga un precio. Nosotros hemos pasado por procesos que no han sido fáciles. Quienes están aquí, yo he mencionado, hace un año y fracción atrás yo estaba en otro lugar, en otro púlpito, que no era este. En un contexto completamente diferente. Si me hubieran dicho así y me hubieran explicado, mira, vas a salir, vas a hacer esto, quizás no hubiera salido. Pero hemos pagado un precio. Porque entendemos que si no hay esfuerzo, hermanos, no se logra. Entonces nosotros no estamos teorizando. Aquí no solo se trata de venir y levantar una ofrendita. Así démoselo a los morenitos que están en el África. Mandémoselos a aquellos para quitarnos de encima y mitigar la sensación de que no hemos dado. No. Aquí hay esfuerzo, gente que se esfuerza. Estar donde hoy estamos ha implicado esfuerzo, hermanos. Gente que ha pagado un precio alto, muy alto, para que hoy estemos predicando y podamos aspirar a predicar donde todavía no hemos llegado. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y finalmente, Pablo dice que hay un formato, hay un esfuerzo y que no hay que desviarnos de la prioridad. Dice, de esta manera me esforcé en anunciar el evangelio. Esa es la prioridad, predicar. Yo le digo, yo veo en el tiempo que tengo, y vamos a asustarnos, hermanos, en los últimos días antes de que el Señor venga. Hay iglesias que literalmente son un club. Hay iglesias que viven para el programa de fin de semana y perdieron la esencia de la prioridad del creyente. ¿Sabe cuál es la prioridad del creyente? No se engañe, es que otros conozcan del Señor. Por eso nosotros todavía estamos aquí, porque todavía hay gente que necesita oír de nosotros. Y yo les digo, nos vamos a asustar en el último tiempo de ver cada cosa. Hoy en las redes sociales usted encuentra cada propuesta, cada cosa que se nos pone al alcance. Hermano, todo lejos del propósito. Y a la gente se le olvidó que hay que predicar el evangelio. Usted es el producto de que alguien le predicó. Yo soy el producto de que alguien le predicó. Y necesitamos seguir predicando el evangelio hasta que Cristo venga. Esa es la prioridad. Lo demás se hace, hermanos, en función de edificar, pero la prioridad, la iglesia que no predica y está comprometida en la predicación, hermano, no está cumpliendo el propósito. Eso es. Por eso nos definimos, somos una iglesia misionera, porque queremos cumplir el propósito. Y Pablo dice acá, el propósito es anunciar el evangelio. Queridos hermanos,
Esa palabra anuncio significa noticia nueva, significa algo bueno y significa el bien. Porque no solo es la buena nueva, no, es que tú tienes la posibilidad de hablar ahí en tu trabajo o de llevar a otros una buena noticia. Hermanos, vivimos en un mundo de malas noticias. Ayer anoche estaba inquieto en mi espíritu y me mandaron noticias de Honduras, masacres de gente. ¿Qué está pasando en el mundo? ¿Qué está pasando? ¿Qué va a pasar con nuestros jóvenes? ¿Cuántas almas se van a perder, hermanos, en eternidad? ¿Entienden ustedes esto? Que nosotros tenemos el mensaje, el propósito, no podemos cambiarlo porque de lo que nosotros le digamos a la gente, pero no podemos decirle que la iglesia es bonita, necesitamos decirle que en Cristo puede encontrar la salvación para su vida. Eso es el Evangelio, eso es el Evangelio. El discurso de otra naturaleza, hermanos, es perdernos. La idea es decirle a la gente, porque tú no estás vendiendo un producto, tú no eres impulsador de ventas, tú estás determinando a través de ese mensaje el que esa persona se salve en este mundo y se salve en eternidad. Hay gente de tu familia, entiende esto, que no lo verás en eternidad, porque hay una realidad. En la Biblia está escrito que el que no se salva a través de Jesús le espera un infierno que existe, y es una realidad, y no queremos hablar de eso, pero es una realidad. Eso significa que aquel que no ha sido alcanzado, cercano a ti o lejos de ti, tú no lo verás en eternidad, porque tú estarás gozando del Señor, pero esa persona estará en otro lugar. Esto es apremiante y nosotros estamos perdiendo el tiempo. El propósito es uno, y Pablo dice: yo tengo una manera y eso no va a cambiar, y esa manera requiere esfuerzo y eso no va a cambiar, pero el propósito es uno y eso no va a cambiar, es predicar el Evangelio. Hermanos, en CCI, hasta que el Señor venga, predicaremos el Evangelio en todos lados. Díganme amén a eso. Amén. Vamos a predicar el Evangelio. Vamos a predicar el Evangelio. Vamos a seguir el formato divino. Vamos a esforzarnos y vamos a llegar donde no se ha predicado el Evangelio, para que gente conozca del Señor. Y cuando estemos un día frente a Dios, porque vamos a estar un día frente al Señor, allí lo que tú haces hoy lo verás como un resultado también. Y le he dicho a gente lo que les digo a ustedes: ahí un día alguien se te va a acercar que tú no conoces, que está en el otro extremo de este planeta, y te va a decir: por la ofrenda que diste el domingo 25 de junio en aquella iglesia en Orlando, yo conocí del Señor. Un día lo verás. Un día lo veremos. ¿Cuántos me dicen amén? ¿Cuántos aplauden sólido? Porque estamos en la misión de llevar el mensaje a otros.